Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Movimiento en el banco del personal, entró Hugo Encho. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Iba a decir algo porque lo veo ahí gesticulando como el pelado 14. Parece que no le dieron micrófono. Venga, venga. Y mientras tanto también saludamos a Gustavo Podestá, que dice, Gus, ¿cómo andás? El pelo cada día más largo. ¿Cómo hace? Que te crezca el pelo así, nene. Dame la receta porque a mí se me pierde. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo empezaste el año? Bien, Se muy te ve bien. quemadito, ¿eh? Sí, sí, es la antesala de las Esta vacaciones. es la dura vida del locutor. Anda a trabajar, cara dura. Bueno, seguimos en Al filo de la realidad. Tengo una llamada por acá que quiero leer. Se llamó Mariela. Es una oyente que, bueno, nos da un seudónimo, ¿no? Esta Mariela sabe que me estoy refiriendo a ella, aunque no se llame Mariela. No sé si se entendió lo que dijo. Bueno, espero que Mariela, que no es Mariela, sí sepa qué es lo que dije. Ella dice que tiene este problema. Dice que tiene un nene que se despierta llorando. Simultáneamente a esto se apagan y encienden las luces sin explicación en su cuarto. Y como si fuera poco, en el interín en que estas cosas le ocurren en su ámbito, un familiar de ella tiene un inconveniente bastante grave. Mariela me pregunta, ¿hay una explicación para esto? ¿Alguna explicación que no sea la casualidad? Sí, totalmente, Mariela, totalmente. Es decir, en principio, vuelvo a algo que estamos comentando con Sebastián Pagano. Yo comparto con Sebastián esta afirmación. Yo no creo en la casualidad. Es decir, yo respeto un cierto margen para el azar, pero hay algo que se llama, Mariela, en matemáticas, el cálculo de probabilidades, que es como que mide la probabilidad de la palabrita de que algo ocurra por azar. Entonces, hay hechos que cuando la probabilidad dice que es una en 10.000 millones que puede ocurrir por azar, uno medio como que del azar tiene que desconfiar. Y por otra parte, si pasara una vez, uno diría, bueno, fue esa una en 10.000 millones, pero si pasa dos o tres, se nos van las cuentas, se nos van los números a la miércoles, ¿no? Entonces, de pronto lo que vos me comentás, si todo esto, o sea, vamos a hacer una composición temporal, que es la información que vos no me suministrás en tu llamado. Si tu nene se despierta llorando hoy, se te apaga y enciende la luz del cuarto pasado mañana y tu familiar tiene un inconveniente la semana que viene, no, esto sí es casual, o sea, acá no hay otra lectura. Pero si todo ocurre el mismo día, o yo iría más allá, al mismo tiempo, o con diferencia breve de tiempo, yo plantearía que la cosa pasa por otro lado. ¿Por qué otro lado? Preguntarás vos. Y bueno, Mariela, me retrotraigo a tantos temas que hemos comentado en el filo de realidad. Un fenómeno poltergeist provocado, eh, el fenómeno poltergeist define una variedad de fenómenos parapsicológicos de distinta naturaleza que ocurren en un mismo lugar y a un mismo tiempo, ¿no? Las típicas casas embrujadas, lo pongo entre comillas, son fenómenos poltergeist, que muchas veces no son provocados por paquetes de memoria, fantasmas, llamarlos como quiera, sino por el mismo inconsciente de las personas que viven en esa casa. La palabra poltergeist es, de hecho, Mariela, una palabra que ya está un poco de modé, se pasada de moda, porque significa en alemán espíritu burlón, lo cual permitiría interpretar solo una explicación pseudoespiritista. Por eso en parapsicología empleamos un término más correcto, que es la de psicoquinesis espontánea recurrente. Es el movimiento de objetos, porque es la característica de los fenómenos poltergeist. De pronto que se prenden y se apagan las luces también es psicoquinesis, porque si bien los objetos por ahí no se mueven, hay una alteración en el flujo de la energía eléctrica espontánea, pues no lo produce nadie, y recurrente porque ocurre varias veces. Esta psicoquinesis espontánea recurrente, esta PER, esas son las siglas, podría aplicarse quizás a tu casa, un paquete de memoria en tu vivienda. El inconsciente del nene, precisamente, que exterioriza de esa manera su aversión
o su rechazo a una situación que impera en la casa, o su necesidad inconsciente pero emocional y poderosa de llamar la atención. Em, Entro dentro del ámbito de lo que se conoce ahora como autodefensa psíquica. La agresión psíquica voluntaria o involuntaria que una tercera persona está haciendo sobre vos o sobre tu núcleo familiar, quilosa. Pero evidentemente, tal cual vos planteas la situación, no es casualidad. Y de hecho, Mariela, ese tipo de problemas, tu tipo de problemas, son precisamente, bueno, el material de trabajo de los parapsicólogos. Y me llama Ángela, me pregunta, ¿qué opino del libro Los guías extraterrestres y de su autor, el peruano Sixto Paz Wells? Yo no te voy a dar una opinión del libro Los guías extraterrestres, Ángela, por una simple cuestión, no lo he leído y no hablo de las cosas que no conozco, pero sí te puedo dar una opinión de Sixto Paz Wells. Yo tengo un conocimiento tangencial con Sixto, no lo conozco personalmente a él, pero he sido la palabra amigo a veces se utiliza de una manera eh, ya un poco exagerada, ¿no? Entonces prefiero decir que he sido muy conocido del padre, Sixto Paz García, precisamente, ¿no? Este, el mismo nombre que el hijo. Un investigador de ovnis peruano, el padre, Sixto Paz García, fundador del IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. En alguna ocasión he tenido oportunidad de partir mucho con Paz García, intercambiar investigaciones y acompañar o participar de investigaciones conjuntas. Una persona muy seria, un viejo investigador, un poco como Sebastián Pagano, ¿no? Uno de esos primeros investigadores de décadas atrás que, bueno, tenían una actitud, en todo caso, científica y seria con el tema OVNI. Sisto Paz Wells representa, sin embargo, una versión distinta de difusor, vamos a decir así, del tema OVNI. Sisto, durante años, ha sido el líder de el movimiento Rama. El movimiento Rama era un movimiento internacional, digo, era porque hace un año y medio atrás el mismo Sisto Pascual decidió bajar la persiana y finiquitarlo. Un movimiento extendido por todo el planeta que propugnaba el contacto telepático con los hermanos del cosmos. Y Ángela, si venís siguiendo este programa, vos sabés muy bien ya qué opinión tengo yo de estos mesiánicos de los ovnis. A mí me llama mucho la atención la manera abrupta en que Sixto Paz Wells abortó el movimiento Rama, aduciendo que se había tergiversado, que se había desviado de sus cánones originales. Alguien me comentó alguna oportunidad que en realidad lo que pasó es que el movimiento se atomizó, se desmembró, eh, y bueno, como que la razón de Paz Wells de bajar la persiana fue para recuperar el movimiento perdido, ¿no? Pero de cualquier manera, ha habido una especie de reversión, yo diría espiritual o intelectual, de Sixto Paz Wells. El mesiánico, el líder carismático que afirmaba que los ovnis venían a salvarnos y que en última instancia lo que uno tenía que hacer era ponerse al servicio de los hermanos del cosmos, ahora se ha transformado en una persona bastante, siempre y cuando mantiene un poco esas características, ¿no? Pero se ha transformado en una persona bastante racional. Y a mí me llama la atención porque realmente ocurre el inverso, es decir, es común ver esta especie de infección mental del mesianismo ovni, que los racionalistas se transformen en mesiánicos, pero es el primer caso de un mesiánico que empieza a transformarse en racionalista. ¿M? Entonces, creo que hay que seguirlo, asisto a Paz Wells, no creerle, Ángela, no comprar quizás la mercadería que te vende, pero hay que parar las antenas porque lo que ocurre con este hombre es, en todo caso, el emergente de un cambio mental que se está provocando en los fanáticos del tema ovni de todo el mundo. Así como hace 10 años asistimos, yo con muchísima preocupación, además como psicólogo tengo que decirlo, a otro cambio, los fanáticos del tema ovni se estaban volcando a transformar al ovni en una especie de objeto místico, eje de una pseudo religión. Hoy se está provocando el fenómeno a la inversa y Sixto Paz Wells
por oportunismo o por causalidad, quién sabe, apareció otra vez como emergente a la cabeza de esa transformación, de ese cambio significativo. Cuando estaba escuchando el tema musical, cambiando violentamente el ángulo de la información, frase original si las hay en periodismo, estaba pensando lo charlado con Sebastián Pagano y me acordé de un astrólogo búlgaro de nacimiento, nacionalizado uruguayo, ha vivido casi toda su vida en Uruguay, que va a estar en el Congreso sobre vida después de la muerte del 22 de abril, Boris Christoph. Quizá a ustedes no les suene el nombre. En Buenos Aires, los aficionados profesionales o fanáticos de la astrología lo tienen a Christoph poco como entronizado, ¿no? Arriba de un pedestal. Aparte, una persona excelente. Yo tengo intención, antes del 22 de abril, un mes antes, traerlo a Boris, de quien soy, ahora sí lo digo con las palabras, un viejo amigo, traerlo a Boris Christoph a Paraná y a Santa Fe a hacer un par de conferencias, porque sé que además de lo que sabe, que es infernal, su personalidad los va a cautivar, ¿no? Y Boris escribió un libro, publicado por Editorial Kier de Buenos Aires, será cuestión de 3 años atrás, con un nombre muy críptico, ¿no? Los SPA, siglas de signos precursores de acontecimientos. Y él demostraba desde un punto de vista astrológico, es su profesión. De hecho, va a estar en el Congreso hablando de astrología y reencarnación. Ese va a ser el tema de Boris Christoph. Él demostraba que hay, a lo largo de la vida, de la suya, señor que me está escuchando, de la tuya, pibe o piba que me estás escuchando, de la mía propia. Con la diferencia que yo este dato lo tenía antes, entonces vi el SPA antes de que ocurra. Hay signos, ¿no? Hay hechos aparentemente circunstanciales, casuales. Hay como semáforos rojos o semáforos verdes en nuestra vida que nos avisan de cosas buenas o cosas malas que van a ocurrir. Y todos, esto es lo que preconiza Boris Christoph con su teoría de los signos precursores de acontecimientos, todos tenemos la oportunidad de ver ese semáforo rojo a tiempo o de ver ese semáforo verde para avanzar, para seguir por el camino que nos proponemos. Y una pregunta que le hacía a Sebastián, cuando alguien dice en el momento de dolor, en el momento de angustia, ¿por qué a mí? Quizás la respuesta sea tan sencilla porque no supo conocer primero sus propios SPA, los propios signos precursores de acontecimientos de su vida que quizás le habrían permitido evitar ese encontronazo con contingencias que valía la pena más no encontrar. Vamos a un poquito más de buena música, seguimos después. ¿Saben de qué vamos a hablar? Así no se duermen, ¿eh? De acá, del tema musical, en adelante, aparte de alguna que otra pregunta de oyentes y demás, vamos a hablar de entidades espirituales. ¿Existen los ángeles? ¿Existen los demonios? ¿Podemos demostrar que existen seres de otras dimensiones que históricamente hayamos conocido como seres espirituales, entidades superiores e inferiores? ¿Y de qué manera podemos contactar con ellos? Ahora, la música. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Continuamos en el filo de la realidad. Llamó Rosa, nos decía un feliz año para todos. Gracias, Rosy. Nos felicita por la música. Me alegro, Rosa, que te guste. No sabes la música que tenemos para el domingo que viene, todo heavy, pesado, bien metálico. Nada, no para tanto. Bueno, para algo de eso, ¿no? Como para los chicos, para la gente de más edad, para los que somos un poquito maduritos. El tema es dejar contentos a todos. Bueno, un poco la propuesta ya estaba hecha. Vamos a hablar de entidades espirituales. ¿Existen entidades espirituales en el universo? Hay, además de la inteligencia encarnada en la vida biológica, como nosotros, ¿no? Somos vida, biológicamente, con inteligencia.
Y además de la posibilidad de que esta clase de vida con inteligencia exista también en otros planetas del universo, la tan remanida vida inteligente extraterrestre, ¿es posible que haya otros órdenes de vida en el universo? ¿Es posible que haya seres vivos en el sentido de intelectos, pero que por ejemplo no tengan cuerpo, que sean puramente, puramente, ¿no? Separado, que sean solo espíritu, que vibren, que vibren en planos paralelos, superiores o inferiores a este que nosotros ocupamos? La historia del pensamiento humano está llena de referencias a este contexto. Desde los dioses mitológicos, desde los amplios panteones de todas las religiones, hasta en la creencia cotidiana de la gente, el universo, el mundo, estaría poblado de entidades. Entidades invisibles en algunos casos, visibles y tangibles en ocasiones, en otros. Materiales, pero de una clase de materia distinta a aquella de la que nosotros estamos hechos, los duendes, los gnomos, los elementales. Los gnomos, esos elementales de la tierra, las ondinas, los elementales del agua, las sílfides, los elementales del aire, las salamandras, los elementales del fuego. Seres que existirían solo, en eso está mucho más limitado que nosotros, solo dentro de cada una de esas categorías de definición de los elementos del, del universo. Existen los ángeles, por oposición, existen los demonios. ¿De qué manera podemos nosotros afirmar que existen? ¿Y de qué manera podemos percibirlos? ¿Hasta qué punto muchas observaciones de presuntos seres extraterrestres no se tratarán de estos seres espirituales? Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto muchos seres espirituales observados a lo largo de toda la historia no fueron en realidad seres extraterrestres? Uno tiene a veces la fortísima sensación de que el universo está plagado de vida, mucho más densamente plagado de lo que podemos creer cuando salimos a la calle y miramos a nuestro alrededor. Hay una especie de conflicto ideológico en la humanidad que pasa por oponer las entidades del bien a las entidades del mal, ¿no? De un lado, forman sus filas los soldados de Dios, conocidos históricamente bajo el nombre de ángeles. Del otro lado, de la vereda de enfrente, forman sus filas los soldados de Lucifer, de Satanás, los demonios. Pero realmente es así. Es decir, ¿hay necesariamente entidades solo buenas y solo malas? ¿O puede haber entidades que tengan un poco de las dos cosas? Lo cual implica una conclusión obvia. Son necesarias las dos clases de entidades, porque solo con la acción de una se pone en evidencia la existencia de la otra. Los opuestos y complementarios. Otra vez, el yin y yang eternamente universal. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. El yin y el yang universal, los opuestos y complementarios. Los ángeles se oponen a los demonios. ¿Se oponen? Ustedes saben que la palabra ángel viene del griego angeloi, que significa mensajero. Como tal, el ángel y todas las categorías, porque en realidad los ángeles son apenas una de las categorías, según la teología históricamente hablando, son apenas una de las categorías de estas entidades espirituales. Están los ángeles, los arcángeles, palabrita que significa ángeles primigenios,
los principados, las potestades, los tronos, las dominaciones, son seres, según la teología, de distinto nivel, ¿no? Pero vamos a aglutinarlos bajo el nombre más conocido, el de ángel. Los querubines, los serafines son ángeles. Estos ángeles, estos angelois, son etimológicamente hablando. La etimología significa lo que significa una palabra. Lo que significa una palabra es lo etimológico. Etimológicamente hablando, angeloi es mensajero, significa mensajero, mensajero de Dios. Los antiguos griegos decían que en el universo existían los angelois y los daimones. ¿Qué es un daimon? Un daimon es una entidad espiritual contracara o contrapartida del ser humano, el otro yo espiritual del ser humano. Sócrates decía, por ejemplo, que todo aquello que él enseñaba no nacía de su mente, sino que le era dictado por su daimon particular. Ustedes ya se habrán dado cuenta, de la palabra daimon viene la palabra demonio que empleamos todos los días. Y aquí nace un gran conflicto espiritual en la humanidad. Los antiguos sabios griegos eran personas que, con razón o sin ella, equivocados o acertados, manejaban muy filosamente conceptos profundamente filosóficos. Los primeros patriarcas de la iglesia cristiana, por el contrario, era gente imbuida de una profundísima fe, de un profundo amor por el prójimo, pero intelectualmente simples, pescadores, agricultores, comerciantes en el mejor de los casos. Cuando ellos empiezan a armar el conjunto de conocimientos dogmáticos de la iglesia cristiana, se cometen ciertos errores. Primero por la traducción, después por la mala interpretación. A lo que yo me refiero es a esto. Uno de los errores que se cometen en el comienzo del pensamiento cristiano pasa por esa palabrita oposición. Los griegos decían, el angeloi se opone al daimon, el ángel se opone al demonio. Porque el demonio es la contraparte espiritual del ser humano, el ángel es la contraparte espiritual de Dios. Y se opone en el sentido en que ambos muestran dos extremos de una escala, pero que deben existir ambos para que se puedan comunicar los extremos de la escala. Vale decir, lo que decían los griegos es, como el hombre no puede contactar a Dios, es a través del daimon y a través del angeloi que el deseo, la oración, la expresión del ser humano llega a Dios, o la emanación de Dios llega al ser humano, primero a través del ángel, después a través del daimon, ¿no? Del demonio, aunque no es el demonio cristiano, esto creo que está claro. Entonces, como ellos decían, el ángel se opone al demonio, pero usaban la palabra oposición en el sentido de opuesto y complementario, de yin y yang, otra vez. Los primeros padres de la iglesia dicen, si el ángel se opone al demonio y el ángel ese es el enviado de Dios, el demonio solo puede ser el enviado de Satanás. Y ahí nació el conflicto entre el ángel lindo, rubio, con alitas y trompeta, y el demonio colorado, con cuernos, coludo y tridente. Ahí, eso ha pasado con muchas palabras. Fíjense la palabra diablo, por ejemplo. Diablo proviene de un verbo griego, diabaelin, que significa lanzar. Lanzar en el sentido de energía que actúa, energía que desplaza y actúa sobre el medio material. Diabaelin era cuando una persona, por mera imposición de la voluntad, lograba cambiar los hechos materiales a su alrededor. De Diabaelin, hoy diríamos de energía psíquica, de poderes parapsicológicos, nació por esta confusión la expresión diablo. Y tanto daimon como angeloi provienen de una expresión hebrea, hayot hakodesh, que traducido significa animales superiores en santidad. ¿Qué es esto de animales superiores en santidad?
Bueno, los hebreos sabían que había entidades en el universo, pero no podían hablar de inteligencia. La propia palabra entidad en el hebreo primitivo no existía. Entonces, como no podían decir entes no humanos superiores en energía o superiores en inteligencia, decían animales para referirse a algo no humano, animales por oposición a humano, animales superiores en santidad, porque los primitivos judíos creían que la santidad era una condición de la inteligencia. Los Hayot HaKodesh, repito la expresión, es el término que engloba el concepto de todas las entidades cuya existencia en el universo vamos a tratar de demostrar después de esta, por hoy, última pausa musical. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Llamo Alice, me pregunta si pasa algo con Fabio Serpa, ¿por qué no sale más la revista Cuarta Dimensión? No tengo la más pálida idea. Estaba tentado de contestar como en el Génesis Caín, cuando Dios le pregunta qué ha sido de Abel después que lo mata, ¿no? Y Caín le contesta, ¿qué? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Tienen que contestar algo parecido. ¿Qué soy yo que le pasa a Fabio Serpa? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero no tengo ninguna marca en la frente, Alex. No, normalmente no tengo la menor idea por qué no sale más en esta cuarta dimensión. Supongo que son por problemas estrictamente económicos, editorialísticos, pero consuélese. Está la revista Al filo de la realidad, ¿no? Buah. Y llamó Mari y me comenta que lo que yo estaba diciendo recién de ángeles, demonios y toda esta historia es idéntico, textual, a lo que figura en la introducción y la página 40 del libro Descubre tus ángeles de Andrew Ramer y Timothy Willis. Si, ¿qué es casualidad, causalidad? Si es que lo leí de ahí. Mire, María, el tema es el siguiente. Para empezar, no conozco el libro ni los autores. Se lo digo con total honestidad. Después de todo, si lo conociera, lo comentaría. En última instancia, todo lo que sé, digamos que es un 50% de cosas que he vivido, pero un 50% de cosas que he leído. Así que, en última instancia, muchas cosas que yo comento en el programa las he leído en alguna revista, las he leído en algún libro, ayer o hace 15 años, no importa. Por lo tanto, no veo que sea ilícito usar bibliografía como eh, fuente de información. Pero honestamente este no es el caso. Es más, si tuviera en este momento que decir de dónde me he yo documentado para esto que he comentado, sé que ha sido en un par de libros de autores franceses, pero no tengo en este momento ni memoria de qué título, ¿no? De todas maneras, eh, yo creo que tampoco es causalidad. Yo creo que es una teoría coherente, uniforme, que exponemos, tanto Willy, Ramer y quien les habla, de la misma manera porque tiene una única y unidireccional lectura, ¿no? Es decir, que yo diga lo mismo que estos dos autores, quizás no demuestre que sea cierto, pero sí demuestra que hay, por lo menos, tres intelectos que apuntan para el mismo lado, ¿no? Y una última pregunta y sigo con el tema porque se nos va el tiempo. Julio me pregunta, ¿hay alguna prueba de la existencia real de Adán y Eva? No, ninguna. Es más, la misma religión católica hoy en día sostiene que estos son parábolas, son símbolos, y que en el mejor de los casos, Adán y Eva no representaron a personas físicas, sino a grupos étnicos, a tribus, a razas. De alguna manera sería hasta biológicamente imposible que de dos personas surja una humanidad simplemente por el hecho de que pocas generaciones después, por el incesto cruzado, genéticamente hablando, la propia especie se degradaría. Y además porque el Génesis, que de eso estábamos hablando, tiene grandes baches, ¿no? De pronto empiezan a aparecer gente, familiar o no familiar de Adán y Eva, que no aparecen en versículos anteriores, señalados como creados en algún otro momento por Jehová, pero fundamentalmente en la interpretación, en el análisis de las palabras, Adam
si Adán, nosotros decimos, pero Adam, sin acento y con M, significa pueblo. Entonces, es algo parecido a lo que ocurre cuando leemos historia y nos dicen, Nelson, el almirante Nelson, venció a Napoleón Pero uno no piensa que son dos tipos agarrándose a piñas solitos, ¿no? O sea, Nelson arriba de un barco, Napoleón en otro tirándose lo tenía a mano. Eran dos ejércitos que, para decirlo de alguna manera simbólica, se personifican en sus líderes, en sus generales, en sus comandantes. Bueno, aquí posiblemente se ha pasado algo parecido, ¿no? Grupos que vivieron una serie de situaciones que después se personalizan en dos sujetos. La historia tiene muchos ejemplos como esos. Por ejemplo, Hércules. El Hércules eh, romano, porque la palabra Hércules es romana, en griego se decía Heracles, este individuo que hizo esos 12 grandes trabajos, como por ejemplo separar el peñón de Gibraltar, recuperar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, bueno, un montón de historias mitológicas gratificantes de leer. En realidad Heracles no era un nombre, sino era un cargo político entre los antiguos griegos. Entonces, había muchos Heracles, había muchos Hércules. Y seguramente esos trabajos gigantescos, monstruosos, que tienen también toda interpretación simbólica, por supuesto, fueron realizados por todos los hombres bajo las órdenes de un Heracles que después de alguna manera se atribuye la autoridad de los hechos, ¿no? Bueno, entonces volvemos al tema de los ángeles, demonios y Hayot Kakodesh. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros apuntar a demostrar, aunque esto es obviamente imposible en el tiempo que nos queda de programa, apuntar a demostrar que estos seres existen? Hay dos grandes vías eh, de- para acceder al conocimiento de este tema. La vía de la casuística, yo estaría tentado a decir, las anécdotas, los hechos, las observaciones, las historias cotejables y contrastables, y la vía de la reflexión, del razonamiento. Alguna vez yo les he comentado a ustedes en este programa que una de las afirmaciones del esoterismo, y afirmación de alguna manera cotejable, dice que el universo está formado por distintos planos, concretamente por 7 planos distintos, que yendo de lo más material, de lo más grosero, de lo más burdo, a lo más sutil, a lo más elevado, a lo más divino, se llaman plano material, plano mental inferior, plano mental superior, plano etérico, plano astral, plano búdico y plano átmico. Atman, entre los antiguos hindúes, de ahí viene la palabrita, era la conciencia cósmica, la inteligencia universal, Dios. Plano material es la piedra, pedazo de piedra es el plano material. El ser humano está formado por la interpenetración de varios de esos planos. El astral, el etéreo, el mental superior, el mental inferior y el material. Los animales están formados por interpenetración del material, el astral y el mental inferior. Pero así como existen seres que se elevan, seres humanos que se elevan, y además de los 4 planos, los 5 planos que mencioné al principio, pueden llegar al plano búdico, no pueden ir más allá, pero pueden llegar al plano búdico de exaltación espiritual, es posible que existan seres en el universo formados por distintos planos a nosotros. Entonces uno podría presuponer la existencia de seres formados, por ejemplo, por un plano astral, un plano mental superior y un plano mental inferior, sin plano material. Y eso entonces significaría un ser que no sería tangible, porque no sería físico, no sería material, pero sería un ser, es decir, tendría existencia en este universo, tendría mente. Ahora bien, ¿cómo podemos asegurarnos que esos seres existen? Por la comprobación, tomo un ejemplo, una evidencia, una muestra. Por la comprobación, al cual yo le he dedicado alguna vez más de una hora de programa y no voy a ser aburrido volviendo sobre el particular,
por la comprobación de la existencia del universo de la llamada materia astral. ¿Recuerdan cuando yo una vez les comenté que astrofísicos norteamericanos habían descubierto que al universo parecía faltarle el 90% de la materia necesaria para que se comporte el universo como tal? Y que no puede faltarle, porque por eso el universo se comporta como se comporta. Pero si no le falta, ahí está. ¿Dónde está que no se detecta? Los astrofísicos usan una especie de comodín lingüístico. Materia oscura. Una materia que tiene que estar, que debe estar, pero que no se la puede encontrar por ningún lado. La llaman materia oscura porque es oscura, o sea, es indetectable a los aparatos físicos de laboratorio. No la pueden detectar con nuestros aparatitos. Y entonces uno recuerda a tantos autores esotéricos cuando hablan de que el ser humano está formado, además de cuerpo, de mente, de espíritu, por un cuerpo astral. Un cuerpo astral hecho de materia astral, que es una clase de materia distinta a la que conocemos, que no se la puede detectar, que no se la puede tocar, pero tiene que estar, debe estar. Y uno se pregunta, ¿qué diferencia hay entre la materia astral, la que formaba el cuerpo astral, la materia astral de los antiguos sabios, y esta materia oscura que interpenetra todo el universo de los modernos astrofísicos, sino apenas una diferencia de palabritas? Porque en esencia estamos hablando exactamente de lo mismo. Y si existe la materia astral, pues entonces existen los cuerpos astrales. Existe la materia para hacer esa clase de cuerpos. ¿Hay materia astral? Sí la hay, entonces hay cuerpos astrales. Y entonces, ¿por qué no suponer que puede haber cuerpos astrales con plano mental inferior? Lo que en autodefensa psíquica, yo alguna vez les he comentado, se denominan larvas astrales. Seres, entidades astrales de psiquismo inferior al nuestro, pero que de alguna manera son como los parásitos, ¿no? Los parásitos del ser humano. O entidades de materia astral con plano mental inferior y plano mental superior, lo cual los haría cuando menos similares a nosotros. Y seres, para terminar, hechos de materia astral, con plano mental inferior, plano mental superior y plano búdico, lo cual los hace superiores a nosotros. Rezando el rizo, cerrando el círculo y ya casi entrando en el tema habitual de cierre, ángeles, demonios y Hayot HaKodesh. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y llegó el momento de despedir. Gracias por habernos acompañado todo este tiempo caminando al borde entre ese filo, ¿no? Ese filo entre lo conocido y lo desconocido. Gracias por reiterarnos semana a semana el apoyo a esta propuesta que hemos consolidado en 5 años continuos de transmisión. Gracias por hacer junto a nosotros Al Filo de la Realidad. Chao, nos encontramos dentro de 7 días. Un abrazo, toda la buena onda para esta semana que empiece y el reencuentro cuando la voz de nuestro presentador les recuerde que llegó el momento de caminar aquí al filo de la realidad. Al filo de la realidad.